Hola, ¿qué tal? Muchas personas con hipertensión arterial ni siquiera saben que la padecen. A menudo los signos y síntomas se malinterpretan. La hipertensión arterial se desarrolla lentamente con el tiempo y puede estar relacionada con muchas causas. Hoy, en Buena Salud, nuestros invitados nos compartirán algunos datos para tener en cuenta sobre esta enfermedad. Soy Bárbara Escalante. Esto es Buena Salud. Iniciamos. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial sistemática se ha llamado el asesino silencioso por ser un trastorno crónico y prácticamente asintomático que lesiona los órganos vitales si no se detecta y controla oportunamente. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y al referirnos a crónica queremos decir que es una enfermedad que acompaña al individuo a lo largo de su existencia una vez diagnosticada y por lo tanto, y salvo escasas excepciones, no tiene una cura establecida, lo que hace que quienes la padezcan deban recibir tratamiento de manera permanente. Usualmente la hipertensión arterial no presenta síntomas en la gran mayoría de los pacientes y en unos pocos presenta síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, sensación de agotamiento y mareos, no siendo exclusivos estos síntomas de esta enfermedad, pero si bien muchos de quienes la padecen no experimentan síntomas al inicio de la enfermedad, con el transcurso del tiempo aquejan síntomas y enfermedades graves tales como el infarto cárdico, trombos o rupturas arteriales a nivel cerebral, insuficiencia renal, pérdida de la visión y muerte, por lo cual se le conoce como el asesino silencioso. En 90 de cada 100 pacientes no es posible establecer la causa de la elevación de la presión arterial, pero sí es posible establecer factores que contribuyen a incrementarla, como lo son bajos niveles de actividad física, ingesta excesiva de sal en la dieta, sobrepeso y obesidad, tabaquismo y consumo de alcohol. Todo lo anterior sumado a antecedentes familiares de la enfermedad que son muy importantes a la hora de poder detectar quiénes podrían padecerla. Es importante que si usted presenta alguno de los factores anteriormente mencionados, asista a sus controles médicos periódicos a fin de realizar tomas de tensión arterial por profesionales capacitados que permitan hacer un seguimiento, un diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad. Hipertensión arterial, ese va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy, asesino silencioso. Y para tratar este tema está con nosotros en el estudio el doctor Roberto Weber Burke Palacios, quien es médico salubrista de los servicios médicos de la UJAT, y también el doctor Luis García González, quien es médico internista de servicios médicos de la UJAT. Bienvenido, maestro Luis García, y también el doctor Roberto Weber Burke, bienvenidos a este estudio, a Buena Salud, y ya son de confianza, ustedes ya han venido consecutivamente, pero sobre todo siempre vienen a darnos buenos temas, pero la explicación adecuada para todas las personas que nos están viendo, que muchos no tienen ese conocimiento total del tema y tienen muchas dudas que a veces pueden ser muy obvias para quienes son médicos como ustedes, pero para nosotros no. Y para eso vienen ustedes, para platicarnos acerca en esta ocasión de la hipertensión arterial. ¿Qué les parece si comenzamos primero con la definición, lo más sencillo? ¿Cualquiera de los dos? A mí me gustaría, vamos a usar la definición. Es una enfermedad. Lo voy a repetir 3 veces. Es una enfermedad, no es una cifra de la tensión arterial, ¿sí? Porque muchos se confunden. La presión arterial es la que yo tengo y todos tenemos. Sí, claro. No, es una enfermedad que se caracteriza por encontrar cifras de tensión arterial alta. Que se caracteriza, no que se explica, no que se entiende, ni se justifica por cifras de tensión arterial alta. Espero que eso deje claro que la tensión arterial no todo el tiempo va a estar alta.
a veces va a bajar, a veces va a estar normal. Pero como la enfermedad es la que está ahí, esa es la que provoca que suba o baje o se mantenga normal, pero la enfermedad sigue ahí. Entonces es una enfermedad que tiene su mecanismo explicado. Hay cosas nuevas. Hace 20 años que estaba yo en la universidad, algunos dudaban que tuviera relación con la diabetes. Ahora se sabe que está relacionado con la diabetes. Ya es clarísimo, la mayoría ya lo está viviendo. Quien tiene diabetes tiene riesgo elevado de hipertensión. Quien tiene hipertensión tiene riesgo elevado de diabetes. Están relacionados. Entonces, hay varias causas de la enfermedad, pero lo que quiero dejar claro es que es una enfermedad, no es una cifra, no es solamente la presión, porque la presión todos lo necesitamos. Todos necesitamos presión arterial y sin ella no vivimos. En el transcurso de la plática se irá estableciendo por qué es la importancia de lo que estoy diciendo. Pero primero tengo que declarar cuál es mi posición, por qué tanta insistencia en esto. Como médico internista nos toca ver las complicaciones de la enfermedad. Pareciera que es cuestión nada más de diagnosticar la enfermedad, iniciar tratamiento, que habrá que hablar que es tratamiento de la hipertensión arterial, y todos felices para siempre. Así no es, eso nos toca a nosotros. Precisamente unos minutos antes de empezar el programa me estaba mensajeando con un paciente que me preguntaba qué hago porque mi mamá tiene la presión alta. Para eso ya los tenemos entrenados, de eso se trata. Entonces habrá fluctuaciones y esto es dinámico. Eso es lo principal que diría. Seguramente el doctor Weber tiene algo que agregar. No, de hecho va muy ad hoc a lo que usted acaba de comentar. La hipertensión arterial es solamente la consecuencia de ciertas situaciones muy generales en nuestro Esa cuerpo. alteración de la presión, pero que se va alta, porque supongo que también hay presión baja. ¿En qué sentido? ¿Hay personas que mantienen presión baja? Sí, de hecho sí lo hay. Existe hipotensión, normotensión y la hipertensión. Para ponerlo un poquito en ese mismo aspecto, ¿no? La normotensión pues es la presión arterial que todos ojalá tuviéramos, ¿no? Pero hay muchas cosas que pasan, hasta el mismo sol, hasta el mismo estrés, la ansiedad te puede causar que aumente o disminuya la presión arterial. Entonces, lo que puede ser para mí la presión arterial normal, muy probablemente para el doctor no lo sé, o para usted. Entonces, en este punto, la hipertensión arterial, como bien dice el doctor, no es una cifra, sino es una serie de características que causan un perjuicio a la salud, que normalmente la podemos observar cuando sube la presión arterial más arriba de los niveles normales de una persona. Pero aparte de eso, hay un panorama totalmente extenso alrededor de esa persona. Porque nuestra presión puede subir, puede bajar, pero todo va en factor a en qué momento estoy viviendo eso, ya sea un momento de estrés, un momento de, no sé, puede ser tristeza, algún factor que haga que sube o que baje nuestra presión, pero si se mantiene, que son otros factores mucho más graves, ese ya sería la hipertensión alta. Claro, y de hecho hay factores de riesgo para esa enfermedad, ¿no? Como pueden ser no solamente los que acabamos de comentar, que es la ansiedad, el estrés, que anteriormente ni siquiera se manejaban en esta enfermedad. También está, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso. Como bien decía el doctor, la sino la comorbilidad que es la diabetes mellitus, entre otras enfermedades que causan que esta presión arterial aumente, junto con todas las otras características que ya comentaremos en un momento. ¿Sabías, Bárbara, que 1 de cada 4 mexicanos va a sufrir o sufre en estos momentos de hipertensión arterial? Porque también tiene obesidad y el número 1 en México es la obesidad, ¿no? Entonces, 7 de cada 10 van mexicanos. de la mano, caray, más de la mitad de la población, tanto infantil como adultos, tienen obesidad y por conjunto las enfermedades asociadas a este problema. Antes de entrar de lleno a la enfermedad, nada más recordar entonces, propondría en vez de puede subir, hay situaciones en las que debe subir la presión. Debe subir. Incluso hay enfermedades en las que debe subir. Incluso hay situaciones ya operacionales, en cirugía, en diferentes circunstancias en que el objetivo es mantener la tensión alta, arriba de cierto nivel. Entonces, que no se les olvide que no se trata de normalizar la presión. Es una enfermedad compleja que tenemos que entender cuál es su relación con todo lo que acabamos de decir y esos factores de riesgo
Y eso les va a hacer entender por qué la tensión arterial, la enfermedad de la tensión arterial, no es nada más de tomar la pastilla y listo. También otro de los factores de riesgo puede ser no solamente la obesidad, que es la mala alimentación, es el consumo excesivo de tabaco, de alcohol, también estábamos comentando el estrés, pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo al regresar del corte promocional, porque si no, no los quiero cortar. Pero antes de eso, quisiera saber a partir de qué edad pueden tener esta enfermedad. Todas las edades pueden tener esta enfermedad. Se ve más caracterizada en pacientes arriba de los 40 años, pero tenemos pacientes niños que pueden tenerla. Ok, es más probabilidad después de los 40, pero desde niños. Sí. ¿Niños desde cuánto más o menos? Cualquier edad, literal, cualquier edad puede tener esta parte. ¿Podemos nacer con presión alta? Bueno, sí se puede manejar la como definición, o sea, por así decirlo, la enfermedad. definición de... Ahí es donde es importante hablar de esos detalles. Hay diferentes causas de hipertensión y está la hipertensión arterial sistémica, que es el tema principal, y están las hipertensiones o hipertensión arterial secundarias. Okay, que habrá que mencionarlas. Claro, y esas ahorita las vamos a mencionar más adelante. Estamos hablando acerca de la hipertensión arterial, este asesino silencioso que más de la mitad de la población por cuestiones de obesidad también la padecen, y no solamente gente adulta mayores de 40 años, sino también niños, y eso es muy importante saberlo para que usted también, si tiene pequeños en casa, los prevenga. Usted también se tiene que prevenir a través de muchos factores. Uno de ellos es la alimentación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Usted está viendo Buena Salud. Soy Bárbara Escalante. Regresamos. Ya estamos de regreso y el tema es hipertensión arterial, el asesino silencioso. Y sí, estamos en Buena Salud platicando con el doctor Roberto Weber Burke y también con el doctor Luis García González, quienes son parte del servicio médico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y estábamos hablando acerca, primero o antes de regresar al corte promocional, acerca de este rango de edad y los factores de riesgo que hacen que pues caigan en esta enfermedad, ¿no? El exceso de alcohol, de tabaco, de obesidad, y que no solamente es en adultos, sino también en niños. ¿Cuáles son aparte, qué otras causas hay? ¿Puedo nacer con presión alta ya como una enfermedad como tal? Ok, saliéndonos un poquito del contexto de hipertensión arterial, cualquier situación que aumente, por así decirlo, la presión normal de una persona, se le va a llamar hipertensión. Pero hay otras que son secundarias o malignas, por así decirlo. Tiene una causa extra. Puede ser desde un tumor hasta una malformación, que es lo que vemos muchas veces en la parte renal, o sea, de los riñones, que puede llegar a causar este tipo de hipertensiones, que son muy elevadas, son excesivamente elevadas, ¿no? Esa es la característica y de muy difícil control. Por eso a un paciente con hipertensión arterial, aunque parecería lógico, tenemos equipos especializados para poder detectarla, pero si vemos que estamos tratando a un paciente y aún así continúa este paciente en descontrol, nos obliga a nosotros como médicos el poder ver otras causas fuera de la normalidad que causa hipertensión arterial. El que mi padre haya sido hipertenso, por ejemplo, el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de tabaco, la sobrepeso, obesidad, el estrés en estos momentos, son la gran mayoría de los casos, pero no significa que sean los únicos. Si yo trato esos casos, por ejemplo, ya hago que el paciente baje de peso, quito su problema de estrés mediante terapia psicológica, por ejemplo, evito el consumo de sal, de tabaco y de bebidas alcohólicas, y aún así ese paciente mantiene una presión arterial elevada, muy probablemente haya una situación que está causando esa hipertensión fuera de lo que nosotros normalmente tomaríamos como el causante principal. Pueden ser desde tumores, como te decía hace un momento, pueden ser otras enfermedades que están causando esto, malformaciones en nuestras arterias o venas. Si es fuera de esto, ¿cómo puedo yo percibir si tengo esta presión alta continua? Porque puede ser que para usted esa presión alta sea normal, para mí no. Claro.
De hecho, muy ad hoc el nombre de este asesino silencioso, ¿no? De este capítulo, el asesino silencioso. Sí. Desgraciadamente vemos, no me deje mentir, doctor, a los pacientes nos llegan cuando ya tienen 5 o 10 años con la enfermedad. 10 años, no me diga eso. Así y es, no sienten absolutamente nada. La única molestia que normalmente pueden llegar a sentir es un leve dolor de cabeza, que nos lo da hasta una gripe o asolearnos. Un leve zumbido de oídos. Al principio es muy imperceptible y de hecho es tardío cuando empieza a aparecer, y lucecitas, por así decirlo, brillantes en los ojos. Así que si alguien aquí que esté presente lo siente, y no ha salido al sol, exacto, y no ha salido al sol, es momento de acudir a su médico. Aunque esas son las 3 características más frecuentes, son varias las que nos puede dar esta presión arterial. A mareos, son específicas, entonces nadie va, no se hace diagnóstico con eso. De nuevo, por eso se le llama silencioso. Y muchas veces, como lo importante que acaban de mencionar es que la tensión arterial se va a elevar por diversas causas que no son excluyentes. Es decir, me decía, si alguien puede nacer o en la infancia tener problemas de hipertensión, si desarrolla un problema renal a temprana edad por diversas causas, va a tener problemas de la presión, ¿sí? Sí. Pero si esta persona sigue con vida y logra remontar esta enfermedad, puede agregarse otro problema que le suba la presión, ¿sí? Entonces, prácticamente en todo momento, y a eso es lo que yo les decía, que no hay final feliz aquí, toda vez que alguien tenga problemas de la tensión arterial, como médico que voy a estar a cargo de su problema, siempre me voy a preguntar a qué se debe esta elevación. Sí, o sea, no por nada se te eleva la presión. Esa es una primera conclusión. Segunda, si me dicen, es que yo sufro de hipertensión arterial sistémica, no voy a decir, es por eso. No, yo debo tener la capacidad de decir, sí, es posible que sea por ese problema, pero puedes tener algo agregado. Porque no es excluyente. El que yo tenga cáncer no me excluye que tenga neumonía. Okay. El que yo tenga neumonía no me excluye que tenga diabetes, o que tenga deshidratación, o que tenga golpe de calor, o que tenga infarto, o que tenga derrame cerebral. ¿Qué tipo de médico es el que adivina por antecedentes nada más? No es adivinar. Tienes a la persona enfrente y lo que te interesa es su seguridad, ¿sí? Entonces, tomas en cuenta que tiene el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, asumes que podría ser esa la causa de esta elevación, pero tienes que asegurarte de que no sea otra causa más grave. Ese es el trabajo médico. ¿Cómo se aseguran ustedes que es presión arterial o que no es presión arterial? ¿Qué tipo de diagnóstico utilizan? Porque pues hay exámenes de laboratorio, está el tomarte simplemente la presión. ¿En un día se puede diagnosticar o tiene diferentes periodicidad o temporalidad para hacer ese diagnóstico? Ok, para poder hacer el diagnóstico hay muchas normas que te pueden decir, no, necesitas hacer tantas tomas, que ahorita te las voy a comentar, pero la verdad es de que es muy variado. Yo he tenido pacientes de que les tomo una semana entera la presión arterial y están normales, y 3 semanas después todos los días están disparadísimas. ¿Qué es lo que se maneja normalmente? 2 a 3 tomas durante los últimos 5 días, de preferencia 2 veces en el mismo día, si es que es posible, para poder monitorear, por así decirlo, en diferentes momentos la presión arterial de una persona. Normalmente tiene que extenderse hasta los 7 a 10 días, y ahí tú puedes observar presiones arteriales normales. Pero si tengo un paciente que ya de por sí padece del corazón, que ya tiene estragos, por así decirlo, de una hipertensión arterial, por ejemplo, una filtración en el riñón de proteínas, etcétera, etcétera, que el paciente no tenga presión arterial cuando yo se la estoy revisando, no excluye que no la tenga. Por eso es importantísimo que acudamos a nuestras valoraciones médicas, donde el médico, ¿cómo nos vamos a en verdad saber toda esta parte? Haciendo un cuestionario primero a nuestro paciente, dejándolo hablar primero de que nos diga, ¿sabe qué? Yo tengo estos problemas. Ok, perfecto, ese es tu padecimiento actual, pero yo tengo que indagar más allá de lo que tú me estás diciendo, porque en tu conocimiento eso es lo que te aflige, pero en verdad puede haber otras cosas alrededor
que son lo que te está perjudicando en verdad, ¿no? Yo como médico, pensémoslo como un detective, ¿no? Tengo que averiguar qué son las otras cosas que rodean al problema que tienes para poder llegar a un verdadero diagnóstico. Si no, me estoy quedando muy corto, nada más tratando lo que me estás platicando. Me duele la cabeza, tómate este paracetamol y ahí nos vemos, ¿no? Y hay muchos factores. Y en verdad tienes la presión arterial elevadísima, claro, hablando de ese tema, y te mandó a tu casa nada más a que se te reventara una vena, ¿no? Sí. Como dicen, pero no pasa eso, pero es un decir. Entonces, obviamente, el médico tiene que estar muy involucrado con ese paciente. Sí. Por eso es que la consulta no tarda 5 o 10 minutos y solamente venías por un dolor de cabeza. O a veces no tarda un día, o sea, es frecuente, ¿no? Puede regresar a la semana o a los 15 días precisamente por ese monitoreo para saber. Claro, de hecho, hay muchas veces que aunque la presión arterial se puede medir, como decía bien el doctor, yo lo puedo medir en un día, pero aparte, si necesito ver si hay un daño en el riñón causado por la hipertensión arterial, o en los ojos, o en diferentes órganos del cuerpo, ahí necesito estudios más especializados para poder detectarlo, ¿no? Llámese desde una química sanguínea, un examen general de orina, en el cual yo voy a poder observar si ya hay no solamente la hipertensión, sino algo de lo más temido, que es las complicaciones de ellas. La presión arterial es mala, sí, pero lo que es peor son sus complicaciones, porque ponen en riesgo no solamente la vida de la persona, sino como la capacidad de toda una familia de poder sustentarse. El tener un paciente hipertenso, enfermo, es un gasto económico, psicológico, social y físico de toda la familia, que hay que llevarlo al hospital, que hay que estarlo atendiendo, que hay que darle una dieta especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tratamos de prevenir, preveniendo la hipertensión arterial. Que realmente cuando dicen alimentación, una dieta diferente, creo que sería prácticamente la que debería de ser para todos, ¿no? Sí, porque claro, lo normal para nosotros es una dieta alta en grasas, una dieta alta en sodio. Entonces, cuando dicen una dieta especial para ellos, es la que todos deberíamos de adoptar. Y esa sería una manera también de prevención. ¿Qué les parece si al regresar vamos a platicar acerca de estos valores superiores, los valores inferiores? Porque ustedes lo saben, pero si yo quiero saber cuál es mi presión, cuál es la normal para tener un monitoreo en casa o cada vez que vea al mes o al medio año o al año, saber cuál es mi presión, si está normal, si vamos bien o hay algo que deba de checar, ¿nos pueden explicar al regresar del corte promocional? Sí. Excelente, muy bien, porque aquí tenemos ya la herramienta para hacer todo ese proceso. Y si ustedes también tienen alguna duda, no duden en hacer esa llamada telefónica con la pregunta adecuada, porque aquí están los médicos, el doctor Roberto Weber y también el doctor Luis García González. Soy Bárbara Escalante, esto es Buena Salud. Vamos a hacer un corte promocional, enseguida regresamos. Protección en la despensa. Seguir la dieta DASH, enfoques alimentarios para detener la hipertensión, contribuiría al descenso de la presión arterial. Consume 6 a 8 porciones de granos y cereales integrales al día. Estos aportan una mayor cantidad de nutrientes y fibra. Opta por 4 a 5 porciones de frutas y verduras al día. Alimentos como la zanahoria, las hojas verdes, el camote y el melón, entre otros, contienen nutrientes que reducen la hipertensión, fibra, vitaminas y minerales como el potasio y el magnesio. Consume 4 a 5 porciones de frutos secos, semillas o legumbres por semana. Estos ofrecen una gran variedad de minerales. Cuida las porciones, ya que son ricos en calorías. Asesino silencioso, me refiero a la hipertensión arterial. Esto es Buena Salud y ponga mucha atención porque vamos a estar hablando al respecto con el doctor Roberto Weber Burke y el doctor también Luis García González. Doctor Luis, platíquenos, estábamos hablando acerca de estos valores, el superior y el inferior, que pueden ser rangos normales para una persona, pero no para otra. Y eso no quiere decir que estén mal, sino es normal o como personalizado, como una característica de esa persona.
vamos a llamarle adecuado. ¿Adecuado? Es adecuado, es adecuado para la situación. Un atleta que está empezando a hacer su esfuerzo puede subir la presión. Un paciente que acaba de salir de cirugía puede subir la presión. Yo tengo que saber cuándo la presión es adecuada y cuándo no. Y para eso hay muchos cálculos y hay muchas maneras de saberlo. Es importante hablar de mi experiencia porque yo lo veo en el hospital. Yo atiendo a los pacientes que están en el hospital. Y mucho del miedo y de los mitos que hay sobre la hipertensión están basados en esto, en lo que me va a pasar, en que voy a morir en el evento grave. Casi a nadie le interesa el día a día en el que estás tomando tu pastilla o estás tratando de llevar una alimentación adecuada. Eso no les preocupa. Lo que les preocupa es que me dijeron que si yo tengo la presión alta se me va a reventar algo. Entonces, mejor hablo de mi experiencia ya de una vez para que lo puedan comparar y lo puedan investigar. Primero, aunque yo tenga un paciente con la presión normal, va a ser muy diferente con medicamentos que sin medicamentos. Porque el principal tratamiento siempre va a ser cambio de hábitos. ¿Sí? Claro. Cambio de hábitos fácil. Si soy alérgico al cacahuate, no como cacahuate. Cambio de hábito, que salva vidas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y si soy alérgico al cacahuate y me lo como, puedo morir. ¿Sí? Para que vean lo poderoso que son los cambios de hábitos. Entonces, siempre hay cambios de hábitos. Ya lo mencionaron. La obesidad, el tabaquismo, que sería el consumo de cigarro, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el consumo de azúcar y de sal agregada. Eso son factores de riesgo. Eso, por supuesto, que incluye en los cambios que debe hacer una persona. Y coincide con lo que ustedes estaban mencionando. Es para todos, es una dieta saludable. Habrá pacientes con hipertensión sistémica que requieran de alguna dieta especial. Pero básicamente es una dieta saludable. Bien, entonces ya tienen es muy diferente una persona que tiene una dieta saludable y tiene controlada la presión a una persona que tiene controlada la presión a través de medicamentos. Uno va a tener más efectos adversos de medicamentos, el otro no. Persona que solamente está tomando medicamentos y no hace cambios de hábito, solamente se está salvando de ir al hospital, su enfermedad sigue progresando. Y va a tener las complicaciones temidas, que se revienta el corazón, que todo eso. ¿Sí? Y todos hemos estado en contacto, todos hemos perdido familiares con problemas relacionados con esto, así que ya tenemos que hablarlo claramente, claro. ¿No? ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo básico son los cambios de hábitos. Algunos requerirán medicamentos. Algunos pacientes me dicen, es que me dijeron que era necesario seguir, no debía suspender el medicamento. Es cierto, en su receta dice no suspender. Usted, el paciente no debe decidir suspender el medicamento. Pero si yo como médico internista llega al hospital o a la consulta y lo veo con falla renal, tengo que quitarle el medicamento o disminuirlo porque si no va a tener falla renal o falla hepática. Es que tengo miedo de que me suba la presión. Sí, yo también, pero yo tengo más miedo de que le falle el hígado o el riñón. ¿Sí? Las cosas no son sencillas, no es nada más una cara. No nada más va a ser apariencia de que, miren, ya completé el cubo Rubik. Bueno, me faltan las caras. ¿Sí? No, es todo, ¿no? El tratamiento de hipertensión arterial no es controlar la presión. Varios ya lo han visto de primera mano, ya lo han sufrido de primera mano. Yo he tenido que explicarle a familiares de por qué su familiar murió o está grave, porque a pesar de que tomaba su medicamento y tenía la presión normal. Yo he tenido que explicarles. La enfermedad continúa. Y si no se han hecho cambios de hábito, la enfermedad va a llegar, las complicaciones van a llegar. ¿Sí? Y si no cambian como familia, alguien más va a tener las consecuencias. Estamos hablando de salud integral, que eso es lo que siempre hemos manejado en los servicios médicos. Salud integral. Entonces, otra cosa, ya tengo mi presión normal, yo ya lo logré. Bueno, es que necesita alimentarme mejor, es que yo ya no le quiero mover, es que no quiero que se me modifique. Para armarlo todo tengo que desarmar la cara. Ni modo, lo tengo que hacer controlado, tengo que saber bien cómo hacerlo. Pero no es de que ya llegué aquí, ya no me quiero mover. Por eso deben de acudir con un especialista para que el especialista controle, en este caso, ejemplo, el medicamento
lo vaya disminuyendo, lo vaya aumentando, Ajuste. el cambio lo vaya ajustando, el cambio de alimentación también. Entonces, para que cambie todo ese cubo poco a poco y no haya un desajuste y no se nos desbarate. Y se desbarate, claro. Así es, sí, exactamente, se nos puede ir de las manos. ¿Se puede curar totalmente? No, hasta ahora no hay evidencia como en la diabetes que pueda haber una remisión o un control o una cura. Control, claro que sí, se puede controlar. De hecho, en mi experiencia, lo más fácil de controlar es las cifras de tensión arterial. Es mucho más fácil que la diabetes. Responde mucho más rápido y tenemos varios pacientes así. ¿Sí? E incluso, si recuerdan algunos que vieron el programa en los que mostramos a la señora de 90 años de edad, claro, que tenía una complicación de las arterias, que se demostró, eso no lo mencionamos, se demostró que con cambio de hábitos a los 80, 90 años hubo una reducción de la obstrucción de la arteria. ¿Sí? Claro, y ella estuvo platicando, recordando un poco, hablando de toda su experiencia y de todo el cambio que ella vivió, que no solamente fue ir con un médico y hacer el cambio ella interna con su medicamento, fue cambio de alimentación, fue cambio prácticamente de chip con toda su familia. Esta plática del cambio íntegro no solamente es el paciente, son las personas que viven con el paciente y que también no solamente es física, también es mental, ¿no? Sí. Todos esos cambios son importantes espiritual. Y que muy pocas veces lo tratamos, pero aquí en Buena Salud siempre siempre hemos insistido que no solamente es el medicamento y te curas, sino es todo lo contrario, la prevención es lo importante y también ese cambio con los familiares o con las personas que viven alrededor. Así es. Sí, de hecho podemos manejar que la familia es la red que te va a sostener cuando pienses flaquear en tu cambio de estilo de vida. Es imposible decir que vas a poder cambiar de estilo de vida sin caer en una tentación, por así llamarlo, ¿no? Sí. Pero ¿quiénes te van a poder apoyar? Las personas que están a tu alrededor. Entonces, si las demás personas también están haciendo ese cambio junto a ti, pues vaya, te sientes respaldado, te sientes que no estás solo, que no es un castigo cuidar tu salud, que esa es una mentalidad muy importante. El doctor me quitó la sal, me está castigando. Sí, es lo que se piensa, ¿no? Voy a sufrir, voy a pasarla mal. Voy a tener malos sabores, ¿no? Caray, todo lo contrario, siempre hay una opción, pero también todo eso es para un beneficio y beneficio propio, ¿no? Claro, ¿por qué tus familiares van a hacer ese cambio junto a ti? Porque son las personas que te quieren ver bien, que no quieren que al rato seas tú el que está dializado o el que está hospitalizado, como han visto otras personas. Sí. Entonces, por eso es la importancia de esa red tan fuerte que es la familia y las llamadas redes sociales, que siempre digo, no son Facebook ni nada de eso, sino las redes sociales son las que están alrededor de ti, familia, amigos, compañeros de trabajo, ¿no? ¿Y cuál es esa parte de, me refiero a los tratamientos? Ya cuando se sabe que tiene la persona hipertensión arterial, ¿cuál es ese tratamiento? ¿Hay medicamentos? ¿Hay, no sé, inyecciones? ¿Qué tipo de tratamientos hay? Básicamente es cambio. ¿Desde el básico? ¿Qué es el cambio, no? Cambio de estilo de vida, ese es básico. Y sí, hay medicamentos. ¿Inyecciones? No, realmente no. Sí hay tratamiento de hipertensión en el hospital con inyecciones, hay de todo. Pero ya a nivel normal son pastillas, son medicamentos que tienen diferentes mecanismos. Hay algo interesante de esto. Los medicamentos que más bajan la presión no son los que más se relacionan con menos complicaciones en la cifra. Sí. En el mecanismo hay algunos que tienen aspectos hormonales, otros tienen aspectos tienen más en la función renal, otros más en la función cardíaca, entonces van a tener diferentes perfiles, diferentes efectos adversos. Y de nuevo, se van agregando enfermedades en las cuales tienes que ajustar. Hay alguien con problemas renales que no puedes dar ciertos medicamentos, tiene problema hepático, no debes dar otros medicamentos. Entonces, el tratamiento farmacológico se complica, pues siempre va a ser complicado. Recuerden lo que dice la cajita, debe ser indicado por un médico. Entonces, a eso se refiere con que no se debe suspender. Cuando esté con un médico tiene la responsabilidad de decirle, ¿este medicamento es adecuado en este momento o no? Eso sería, en general, lo que es el tratamiento farmacológico. No sé si tienes algo más. No, de hecho, yo siempre manejo la analogía de que los medicamentos, pónganlo así, es un parche que está poniendo para que no se escape el agua.
el verdadero, lo que lo va a resanar y va a curar, va a proteger esa parte, son los cambios de estilo de vida. Los medicamentos son mientras hacemos ese cambio, mientras logramos evitar todas esas acciones dañinas hacia nuestro cuerpo. Una pequeña ayuda, un pequeño soporte, ¿no? Para que cuando ya por fin podamos hacer esos cambios, podemos quitar el parche y no se va a salir el agua, por así llamarlo. Pero muchas personas se quedan en ese parche nada más. Es que es difícil, psicológicamente es difícil hacer un cambio de toda mi vida he comido azúcar, por ejemplo, he tomado agua con azúcar. Y que el azúcar es también una adicción. Claro, entonces obviamente el quitarlo de nuestra dieta no es de la noche a la mañana ni algo fácil. Es difícil. Entonces es poco a poco, paulatino, pero tenemos que darle premura. ¿Por qué? Porque nos está acabando por dentro, por así decirlo. Nos está ayudando el medicamento, como les digo, es un parche, pero el parche se puede reventar y ni ese te va a salvar. Entonces por eso es que es tan importante quitar el problema de trasfondo, ¿no? Los medicamentos son muy buena elección para eso, pero definitivamente no hay una corrección de una enfermedad crónica, ya ni siquiera de la hipertensión solamente, sin cambios de estilo de vida. Cáncer, diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterol, todos esos se ven afectados por nuestro estilo de vida. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo se puede ver resultados de esos cambios benéficos en un paciente? En cuanto a los fármacos es rápido. ¿Inmediato? Eso es inmediato, sí, hay que ajustar, a veces queda la primera. ¿A qué se refiere con ajustar? ¿Qué siente el paciente cuando es más o menos medido? Exacto, una buena pregunta. Una, midiendo la variabilidad de la tensión arterial. Ese es un término. Variabilidad, ¿a qué nos referimos? Y con eso ya nos está diciendo de que la presión también baja. Entonces, a varios pacientes que me llegan, que ya están tratados por hipertensión, es que no saben, es que tengo calambres, es que se me hincha el tobillo, es que tengo palpitaciones, tengo mareo, les muestro los medicamentos, mire, estos medicamentos provocan esos síntomas. Ah, entonces los quito. No los quite. El problema es más complejo. ¿Qué ha hecho con su alimentación? ¿Cómo vamos? ¿Tiene síntomas? ¿Acaba de aparecer algo? Y ahí es donde vamos revisando con las cifras que mide en su casa, que ese era el tema que teníamos hace un rato, cuándo medir la tensión arterial, qué significa, pues bueno, con esas medidas, que la principal no es la que se toma en el consultorio, es importante, pero no es la principal, porque esa solamente es una vez al año, ¿no? Sí, aproximadamente, si vas a una 4, vamos a suponer que son 4 nada más. Y muy bien. No, hombre, ya te viste doble, ¿no? Regalado. Exacto. Pero desde hace mucho ya se descubrió que la medida en casa es de mucha utilidad. Y existen algunas pruebas que te pueden medir la tensión arterial durante 24 horas. Pero si yo tengo una bitácora, un registro de la tensión arterial continuo, ya que tengo el problema, ese va a ser muy útil para determinar esa variabilidad. La presión no debe ni subir mucho ni bajar mucho. Y el medicamento puede tener ese efecto doble. ¿Sí? Entonces, ¿qué le parece si hablamos más sobre eso al regresar del corte promocional? Enseguida regresamos. Esto es Buena Salud, soy Bárbara Escalante. Dichos y hechos. La presión arterial alta y la diabetes, esas son las condiciones provocadas por el estilo de vida. Si cambias tu estilo de vida, esas condiciones desaparecerán. Hipertensión arterial, el asesino silencioso. Continuamos con más platicando aquí en Buena Salud con el doctor Roberto Weber Burke y el doctor Luis García González, quienes son parte del servicio médico de servicios médicos de la UJAT. Y ya estamos en el último bloque y hay tanto que platicar, pero hay que tocar un tema frío y que se pueda ver a veces hasta muy fuerte, ¿no? Las complicaciones, si no nos cuidamos, si sabemos las consecuencias, pero a pesar de eso no queremos prevenir, no queremos tomar medicamento o lo hacemos con una mala alimentación, ¿qué pasa después? Bueno, esa enfermedad, como decíamos hace un momento, no es solamente la importancia de padecerla o no padecerla, sino que impacta mucho tanto en la calidad de vida como en la esperanza de vida de las personas. Es una enfermedad fatal. O sea, es tan frecuente, eso es lo triste, ¿no? 1 de cada 4 mexicanos
tiene un riesgo elevado de muerte, y es solamente por padecerla. Platicando eso, lo hemos normalizado. Tiene presión arterial, tiene obesidad, que se cuide. Sí, pero... O sea, solamente por ser obeso tienes un 30% de posibilidad, solamente por el hecho de serlo, de morir. Nada más, así. Auméntale la parte de hipertensión, si padeces de hipertensión, o si padeces diabetes. Puedes padecer cáncer, por ejemplo. Es más frecuente el cáncer en las personas con obesidad, ¿no? Por ejemplo, que en personas no obesas. Okay. Entonces, tenemos que ver que hay una razón por la cual cuidarnos. Y las consecuencias de esta enfermedad, que es a lo que íbamos, son bastante fatales, como pueden ser un infarto, un problema vascular cerebral, un daño renal irreversible en el cual tu calidad de vida se ve disminuida hasta el suelo. Ahí ya no es que no quieras cambiar tu dieta, es que no vas a poder hacer otra cosa. Tienes que cambiar. Quería agregar lo que estás mencionando, que sí, esas son las consecuencias finales y son catastróficas, ¿no? Como cada vez tengo más jóvenes en la consulta y les advierto de sus hijos, de sus hermanos más jóvenes, es que no necesitamos morir o no necesita morir gente para darnos cuenta que estamos perdiendo vida. Sobre todo cercanos. Porque ahí es cuando comprendemos un poco más. Así es, y estamos perdiendo vida. Mire, hay varias cosas. Hay estudios de la OJAD, del doctor Baldómero de la OJAD ha hecho estudios sobre cómo afecta estas enfermedades no transmisibles, entre las que está los previos a la hipertensión, que ya sería tratamiento de la hipertensión, cómo baja el rendimiento académico. ¿Sí? Esa es una, baja el rendimiento académico, no rindes lo mismo. ¿Sí? A eso es a lo que muchos se refieren de que ya no aguantan nada. Te va bajando el rendimiento. No es porque ya estás más grande, es porque ya estás más enfermo. Muchos piensan que es así. Sí. Pregúntenle a sus abuelos cómo se sentían a su edad, a ver qué les dicen. No se sentían como ustedes, se los aseguro. Otra, algo fuerte que es muy claro en el hombre, pero en la mujer también es un tema, es la salud sexual. Tengo pacientes de 30 que tienen disfunción eréctil, ¿sí? Y eso está relacionado con lo vascular. Y eso es lo que no hemos logrado nosotros transmitir. Este es un problema circulatorio. Entonces, la presión alta es solo un aspecto de la enfermedad. Se subió la presión, pero ¿qué hay detrás de eso? Por eso aquí es donde quería mostrar este modelo de la mano, para hacerles ver que esto es dinámico, no es nada más de que se me sube la presión. A veces es porque se baja. Espero que se vea la mano, que se ve algo de color rojo. ¿Sí? Nosotros apretamos, se pone pálida, háganlo ustedes en su casa, se pone pálida, eso ya lo sabemos todo el mundo. Bueno, aprieto mis arterias, mis dos arterias de la mano y no está llegando sangre. No llega. Se está poniendo blanca. Se está poniendo blanca. Esto es un infarto. Si yo lo dejo, si tuve un accidente, si quedó atrapada mi mano, al final algunas células de esta mano se van a morir, si no es que pierdo toda la mano. Esos son los infartos. Aquí en este momento yo ya empiezo a sentir entumecimiento. Si le siguiera yo, si no fuera el que lo estoy haciendo, empezaría a sentir dolor. Entonces, ahí no hay presión en la mano, Para eso necesitamos la tensión arterial. ¿Sí? Eso pasa en el cerebro. Por eso no es recomendable en alguien que tiene un evento vascular isquémico que le bajes la presión a lo normal. Ya se siente rara la mano. Ahora fíjense en esto. Aquí es donde se recupera. Ya está regresando. Ahí se ve claramente cómo regresa la sangre. ¿Sí? Entonces, ahora ya hay presión. ¿Cómo creen que esté esa presión ahorita que las células están pidiendo sangre? Aumentada. Está aumentada. Yo ya estoy sintiendo... Es un bombeo frecuente, Yo ya estoy sintiendo que el corazón está latiendo más. ¿Por qué? Porque aquí dijeron, oye, aquí me falta sangre, mándame más sangre. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque está tapado. Dale más fuerte porque me estoy muriendo. ¿Sí? Entonces, no es nada más de que tengo la presión alta. No es nada más de que tengo el corazón acelerado, es que está pasando. Es un trabajo forzado que hace el cuerpo todos los días si no se controla, ¿no? De nuevo, aquí tenía en la mano la presión estaba baja, en el resto del cuerpo estaba alta. Tratando de compensar. compensar. Sí, estoy teniendo un infarto en el corazón está baja, en el resto del cuerpo está alta. Si estoy teniendo un infarto en el cerebro está, en esa parte que se está muriendo está baja, en el resto está alta.
Si yo le doy un medicamento para bajar la presión, ¿qué va a pasar con la zona que se está muriendo por falta de aire? Se va a hacer más grande. Entonces el tema de la tensión arterial no es sencillo, no lo tomen a la ligera, no es nada más que yo me estoy tomando la pastilla, si me muero es por la culpa, no me importa, yo cumplí con tomarle la pastilla. No va a funcionar. No, así es que no nada más es la pastilla, es todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Esto es lo veo diario. Sí, claro, me imagino. Y se sigue viendo no solamente en su consultorio, sino en las estadísticas a nivel nacional. Exacto. Entonces, no solamente es esa prevención, como usted lo dice, o tapar con un parche con el medicamento, sino la alimentación, siempre lo hemos recalcado, sino ese cambio de chip con tu familia, quizás hasta con tus amigos podría ser, porque ellos también son los que te apoyan y son los que te ayudan. La parte psicológica es sumamente importante y que pocas veces se trata, ¿no? Sí, de hecho la parte psicológica es, bueno, lo hemos platicado en algunos otros momentos, es algo de suma importancia para poder tener un cambio de estilo de vida. Si yo no cambio psicológicamente mi chip, como bien dijiste hace un momento, mi cerebro va a seguir pidiéndome lo que normalmente me estoy consumiendo. Entonces, desde el principio yo debo de ver cómo cambiar ese chip. Y claro, y no hemos dicho que es de un día para el otro, se puede ir cambiando progresivamente. Piensan que es de aquí a 5 minutos cambiar nuestro chip. No, sí es difícil, pero sí se puede, y con la ayuda no solamente de la persona que tienes al lado, sino tus amigos, la familia, se puede hacer esos cambios poco a poco de alimentación, de ejercicio, la parte psicológica, y también ir sustituyendo a algo mejor, ¿no? Sí. Si no haces absolutamente nada, bueno, por lo menos ahora camina de aquí a la esquina y velo aumentando, ve encontrando qué es lo que te gusta, porque a muchos les gusta caminar, pero a otros no. Bueno, no solamente hay la caminata, también hay bicicleta, también puedes nadar, también puedes jugar fútbol, también puedes hacer pesas. Hay un sinfín hoy en día de actividades y de recetas sanas y ricas, de bajo costo, porque eso es lo que platicábamos cuando llegó la señora, que decían, bueno, es que a veces es muy caras las dietas. No, decían, no, yo hago mis dietas o yo hago mi comida con lo que tengo, y que no es nada de exceso de grasa, sino son la naranja, la manzana que tengo en el árbol, el limón que tengo en mi rancho. Todo ese tipo de herramientas o de alimentos básicos se pueden hacer sanos. Claro, de hecho una de las iniciativas de la universidad es el fomentar el alimento sano, inocuo, y que sea de fácil accesibilidad para el paciente, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué significa fácil accesibilidad? Que haya en su mercado. No le voy a pedir salmón a un paciente que está salmón del Ártico. Salmón del Ártico, ¿no? Y aquí que estamos con todo el calor, ¿no? Entonces le puedo pedir otros productos que tienen las características muy parecidas y que le van a servir al paciente, y que no le va a costar lo que le va a costar nada ese producto toda la comida de la semana. La comida de la semana, porque entonces, no es nada más para ella, sino también, repito, es para toda la familia. Y ya para ir concluyendo, por favor, unas palabras sencillas, rápidas, pero que hagan un poquito de conciencia para todas esas personas que nos están viendo, que no solamente son mayores de 40 años, sino también son jóvenes, son estudiantes, y que ellos también pueden ser susceptibles. Claro, bueno, a mí me gustaría recalcar de que lo que siempre comento en este cuadro, pero rapidito, es no eviten ir al médico. Prefieran acudir estando sanos que cuando ya van nada más a ver qué pueden hacer por ustedes los doctores. Acudan a una revisión preventiva en la cual van a valorar no solamente su presión arterial, su glucosa, su etcétera, etcétera, sino cómo están de manera general y la posibilidad de enfermedades. De esta manera van a poder evitar llegar a viejos más jóvenes, ¿no? Con cuanto a la presión arterial, lo que comentamos hace un momento, los dolores de cabeza, la visión borrosa o los sonidos en el oído son muy característicos, pero no son los únicos. Entonces no esperemos a tenerlos para que vayamos a checarnos, ¿no? Eviten las comidas ricas en calorías y en grasas, y sobre todo hagan ejercicio. Muchísimas gracias por estar aquí en Buena Salud, doctor. Y bueno, doctor Luis, ya para concluir.
me estaba acordando que no contesté finalmente. Dijimos de la farmacológico, eso es inmediato. Sí. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo puedo yo con cambios de hábitos? Los que están más cercanos a una mejor alimentación tardan una semana o 2 en controlarse. Okay. Y algunos tardan unos meses, pero se logra. Y al final, como el caso de la señora que mostramos de 90 años, fue cuestión de 1 año o 2 en los que una lesión del 80% de una arteria importante del cuello redujo prácticamente a 0. Que eso ya era un caso grave. Era un caso grave, que ya no era, requería cirugía, pero por sus condiciones no la iban a operar y ya, fue su cuerpo el que lo reparó. Entonces sí hay evidencia de eso, eso no es nada nuevo, lo dijimos, no estamos inventando nada, simplemente estamos aplicando lo que se sabe. Al fin de cuentas, el cuerpo es muy sabio, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta y sería un placer tenerlos en los siguientes programas también hablando de temas tan interesantes e importantes como este. La hipertensión arterial no se cura, sin embargo, se puede controlar de forma eficaz mediante cambios en el estilo de vida y cuando sea necesario, pues la medicación. El ejercicio aeróbico baja la presión arterial acondicionando el corazón para que trabaje de manera más eficiente. Además, incluso una ligera pérdida de peso causará un descenso en la presión arterial. Soy Bárbara Escalante, muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Esto es Buena Salud. Hasta la próxima.